Seminarios de divulgación. El día de hoy tenemos a César Brindis, que nos acompaña y nos dará una interesante plática en una primera parte sobre robótica. Los dejo con César. Mucho gusto, mi nombre es César Brindis. Vamos a hablar primero acerca de robots autónomos. Esta es como la introducción hacia la siguiente, una serie de 3 conferencias. La primera va a hablar acerca de qué son los robots, cómo se clasifican y cosas así, y localización en el espacio, lo cual va a ser la base para la siguiente conferencia, que va a ser acerca de la localización basada en mapas. Ok, primero, una definición que me gusta de robots es una máquina capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? Porque dice técnicamente para qué están hechos los robots. Los robots están hechos para sustituir al ser humano en acciones que son muy peligrosas, por ejemplo, manejar residuos que son tóxicos o incluso radioactivos. Entonces, por eso, esa es la definición que a mí en lo personal más me gusta. Originalmente, robot viene de la palabra esclavo, del checo robota, pero eso es de dónde salió, ¿no? Pero esa es la definición que a mí más me gusta. Y vamos a acotar un poco, porque hablar de robots es hablar de mucho, ¿no? Entonces, vamos a acotar un poco acerca de cuáles son los robots y cómo están generalmente clasificados. Están los industriales, que sirven para manufactura, etcétera, etcétera. Están los médicos, que sirven incluso para telemedicina, hacer operaciones y cosas por el estilo. Los híbridos, que son una conjugación entre diferentes tipos de robots. Los zoomórficos, que tienen su principal característica es simular a la naturaleza. Están robots que nadan, están robots que se parecen a arácnidos, robots humanoides, y están los robots móviles, que son los que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Generalmente hay 3 clasificaciones, o sea, hay 3 principales métodos de moverse o de hacer los móviles. Uno son las llantas, la otra son las piernas o las articulaciones, y la tercera son las orugas. En esta ocasión nos vamos a concentrar solo en los que utilizan patas y en los que utilizan ruedas, que son también llamados rovers. Ok, para que un robot sea autónomo hay ciertas preguntas que se tienen que realizar, hablando de movilidad. ¿Por qué? Porque un robot necesita tener ciertos datos para poder ser autónomo. Lo primero que se pregunta en cuanto a movilidad es ¿dónde estoy? En cuanto al mapa local, o sea, dónde se encuentra, en qué parte está, a dónde va y cómo va a llegar ahí. Entonces, a dónde va y cómo llego ahí se llama robótica cognitiva, y en dónde estoy es la localización. Entonces, ¿cómo soluciona estos 3 puntos? La primera es que crea un modelo de su entorno de manera autónoma. Eso lo utiliza a través de sensores que vamos a ver más adelante. Analiza su entorno en el que se encuentra, es decir, ve qué obstáculos hay, qué ruta es la más óptima, y eso también lo vamos a ver en la tercera conferencia. Y se localiza dentro del mismo mapa. Y la tercera es la más interesante, que es donde entra la robótica cognitiva, que es planea y ejecuta la ruta óptima para llegar al destino. Esto lo hace, existen muchos métodos, en general hay 2 muy particulares que son muy buenos, que es a través de un filtro de Kalman y a través de un ciclo de Markov. Y bueno, esto lo vamos a ver igual en la tercera conferencia. Esto es como una introducción. La parte de percepción lo utilizan, como mencionábamos, para hacer el mapa global de donde se encuentra y localizarse dentro de él. Existen diferentes métodos. Está el GPS, que es a manera global de todo el mundo, ¿no? Está el método láser, que va escaneando y va haciendo una detección de obstáculos, y no solo eso, sino que también puede realizar por medio de los láser un mapeo general de todo el mapa. También los giroscopios, acelerómetros, brújulas y compases son generalmente todos integrados en la unidad de movimiento inercial,
que es la que hace que sepa a qué velocidad se está moviendo, en qué dirección, cómo se encuentra posicionado, y todo eso es vital para mantener la cognición o para poder ejecutar su ruta bien. También está los ultrasónicos, que funcionan muy parecido al láser, sin embargo tienen sus diferencias. Por ejemplo, al láser le pueden interferir en algunas cosas, igual al ultrasónico. Eso igual lo vamos a ver en la segunda o tercera conferencia. Adelante, eso es como una introducción. Los robots móviles, bueno, vamos a hablar ahorita de lo que son las extremidades. De acuerdo a las extremidades va siendo la complejidad que tiene cada uno. Como podemos ver, están desde una pata o una extremidad hasta N cantidad. Entonces, una pregunta que quiero hacer es: ¿quién camina más rápido? ¿Un insecto o un ser humano? ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué camina más rápido? O sea, al nacer, ¿quién camina? ¿Y cuánto tarda un ser humano en caminar? ¿Y cuánto tarda un insecto en caminar? El insecto camina más rápido. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Tiene más patas. Exactamente, tiene más patas. Y como tiene más patas, entonces tiene su modo de andar o modo de caminar es geométrico. Es decir, siempre mantiene una estabilidad. Aún así, estén dos o tres patas en el aire. Entonces, traduciendo esto a robótica, entre menos patas es más difícil de controlar. Entonces, la complejidad mecánica se genera por los números de extremidades y la forma geométrica. Y dependiendo de la complejidad mecánica, surge la complejidad de control. No es lo mismo controlar un robot como el que está a lo último, que es de una extremidad, o a controlar el Asimo, o que es un robot de la Honda que tiene dos extremidades o dos patas. El siguiente es un robot que tiene 4 extremidades, de ahí 6, 8 y hasta N. Entonces, ¿por qué es más difícil controlarlos de una extremidad? Porque su estabilidad es solo dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que solo está en equilibrio cuando está en movimiento. En el momento que el robot de una extremidad deja de moverse, se cae. En el momento que Asimo, en este caso, deje de caminar, no se cae. ¿Por qué? Porque tiene dos tipos de estabilidad, tanto estática y dinámica. Y conforme van avanzando por ejemplo, en uno de 4 extremidades hay 3 modos de andar: dinámica, estática, geométrica. En el modo de 6 extremidades lo mismo. Entonces, como vamos viendo, se va simplificando el control, pero la va aumentando un poco la complejidad mecánica, porque entre más patas, más motores, más articulaciones, más grados de libertad. Igual en las siguientes, o sea, es más sencillo de controlar en teoría, pero en cuanto a algoritmos de estabilidad, entre menos patas, más compleja es la cantidad de control que se debe de meter al mecanismo. Okay, este es un pequeño ejemplo de un robot que hice hace tiempo, de 6 patas. Podemos ver, tiene un sensor ultrasónico, entonces al momento que detecta un obstáculo, gira y lo evade. En caso detectó que estaba muy cerca y empezó a retroceder. Es un pequeño ejemplo de un robot que tiene 6 patas, ¿no? Y el algoritmo de control es muy sencillo a comparación de una de 4 o una de 2, porque por naturaleza, digamos, tiene la estabilidad lista. Entonces, dejamos a un lado un poco los robots que tienen patas y nos vamos un poco a los robots que tienen llantas. Un robot que tiene llanta, o sea, es muy, muy común. Un ejemplo es un automóvil. Funciona con un motor de gasolina, pero tiene llantas, ¿no? Entonces, su principal misión es transportar. Y la ventaja que tiene es que son muy eficientes en superficies planas y hechas por el hombre, y son muy estándares en la industria. De hecho, los robots que se utilizan para transportar, por ejemplo, grandes cajas o piezas muy delicadas, no son de patas, son de llantas. ¿Por qué? Porque tienen una estabilidad muy grande, una alta eficiencia. ¿Y cuáles son las desventajas? La mayoría de las veces son ineficientes en terrenos irregulares. ¿Por qué? Porque cuando hay muchas rocas o cosas por el estilo,
a menos que conjugues uno con patas o tengas un sistema de suspensión muy bueno, es muy ineficiente y es limitado a superficies hechas por el hombre, o la mayoría de las superficies hechas por el hombre. Se pueden implementar métodos para utilizar llantas en superficies no hechas por el hombre, sin embargo sacrificas mucho tu fuente de energía. La siguiente. Ok, existen diferentes llantas, o sea, no solo existen las llantas convencionales. Esa es la llanta más estándar, o la estándar que hemos visto, que es una llanta con un solo grado de libertad. Pero también existen las Rotocaster Wheel y existen, o Omni Wheel, también son llamadas Omni Wheel, y las Swedish Wheel o las Mecanum Wheel, que son las mismas. Entonces, ¿qué diferencia hay principalmente entre las Standard Wheel, las Rotocaster y las Mecanum? Bueno, las primeras solo tienen un grado de libertad, a menos de que no se fijen correctamente, entonces tendrían la misma libertad que estas. Sin embargo, pueden ser maniobradas o manejadas por mecanismos. En cambio, las Rotocaster Wheel y las Mecanum Wheel tienen completamente libertad de moverse en cualquier dirección. Esto se debe debido a los rodillos que tienen. Cada una de estas, ¿por qué las menciono? Porque cada una de estas tienen un modelado matemático distinto. Y entonces entramos en lo que a muy pocos les gusta, que son matemáticas. Pero son necesarias para poder modelar el rover y poder saber cómo se va a mover, hacia dónde se va a mover y qué fuerzas, qué velocidades va a girar. Entonces, estas dos pueden moverse tanto horizontalmente, verticalmente, y pueden incluso rotar sobre su propio eje. Ok, ¿cuál es el esquemático de control? Aquí tenemos igual un ejemplo primero de un rover o de un carrito que tiene, o sea, de uno igual que elaborado por su servidor. Aquí tiene igual ruedas estándar y podemos ver un ejemplo de lo que es un rover, ¿no? Entonces, ¿qué esquemático de control sigue un robot autónomo? Este es el ciclo ver, pensar y actuar. Este ciclo es básico o fundamental hablando de robots autónomos, móviles, porque hay que especificar, porque también existe otro tipo de robots autónomos. Entonces, ¿dónde empieza? Primero tienes que tener una base de datos. ¿Y cómo se construye esa base de datos? Pues principalmente de la percepción y de lo que ya sabes con anterioridad. La percepción es el modelado autónomo del entorno, la interpretación de ese modelado, pero para poder interpretarlo lo tienes que censar. Entonces, digamos que el orden es censado, interpretación de los datos y modelado del entorno. En base a esto se crea una base de datos. Y esa base de datos permite hacer una localización y la construcción del mapa local, porque hay dos tipos de mapas locales y mapas globales. El mapa local sirve para saber dónde estoy ahorita y el mapa global es para saber dónde está el objetivo y hacia dónde quiero llegar. Entonces, a partir de esto, obtiene su posición en el mapa global. Entonces, la segunda parte es el control del movimiento, que es, digamos, la más compleja. Esto aplica tanto para rovers como para robots con patas. Entonces, los comandos de la misión, es decir, tú le especificas, yo quiero que vayas de aquí hacia allá. Entonces, entra la cognición, que es el diseño de ruta. En la cognición tiene que haber un método matemático, digámoslo así, para saber dónde estoy, a dónde quiero ir y qué hay en medio que me lo evita. Entonces, en base a eso se hace un mapa y puedes saber cómo entrar, cómo salir, por dónde puede ir y por dónde hay obstáculos. Entonces, planea la ruta y la diseña mediante la robótica de cognición y la ejecuta. Y la ejecuta mediante el control de actuadores, ejecuta la acción. Esta parte de aquí se llama control del movimiento. Todo esto se deriva de un entorno real. Entonces, este ciclo ve, piensa qué va a hacer y de ahí lo hace. Este es el ciclo ver, pensar, actuar que utilizan los robots móviles. Ahora, localización en el espacio. Ya hablamos un poco acerca de qué son los robots, cómo se mueven, cuáles hay, pero ahora vamos a hablar
de localización en el espacio, porque si se va a hacer un robot móvil, tiene que saber localizarse en el espacio. Para esto se utilizan sistemas de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Un sistema es un conjunto de valores que definen una posición en el espacio respecto de un origen. ¿Por qué es muy importante especificar el origen? Porque así como si tú tienes un origen, bueno, lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, pero si tú tienes diferentes orígenes, son diferentes coordenadas, digamos así. Entonces, para los sistemas de referencia existen básicamente tres métodos o tres formas de representar o de localizar algo en el espacio. El primero es las coordenadas cartesianas, que todos las conocemos o todos hemos escuchado hablar. Son tres ejes, X, Y y Z, perdón, X, Y y Z. Entonces, cada uno tiene un valor designado. Entonces, avanzas 4 en X, tantos en Y y tantos en Z. Entonces, obtienes el valor que tú deseas o encuentras el punto que tú deseas. También tenemos las coordenadas, las esféricas. Ok, las coordenadas cilíndricas, las coordenadas cilíndricas es muy parecido a las coordenadas cartesianas, solo que tienen una diferencia. Utilizan dos valores para saber a qué distancia se encuentra, y tiene un ángulo. Entonces, con ese ángulo se tiene el valor. Y las coordenadas esféricas, que son dos ángulos y un valor. Entonces, es este ángulo localizas cuánto mide este vector, o sea, esta línea, digamos, el módulo de la línea, y así encuentras el punto M. Las tres son eficientes, las tres sirven, pero digamos que las más comunes son las cartesianas. Sin embargo, las esféricas son muy útiles al momento de rotaciones y cosas por el estilo. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Para ello le voy a pedir a mis compañeros ahí que me ayuden. Estas son matrices de rotación. Sirven para rotar en cuanto en el mismo eje los diferentes. Bueno, les presento a Roberto. Él es un pequeño rovercito hecho para demostrar las siguientes para hacer el siguiente ejemplo práctico. Roberto, digamos que va a ir evolucionando conforme van avanzando las pláticas. ¿Por qué? Porque me gustaría que fueran viendo cómo va avanzando y cómo va aplicándose la robótica cognitiva y todo esto. Ok, primero, tranquilo. Primero vamos a ver la rotación de este eslabón. ¿Cómo se representaría hacia arriba y hacia abajo? ¿Podemos verlo? Hacia abajo y hacia arriba. Ahora, ¿en qué eje está moviéndose? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere? ¿En el Y? ¿Cuál es el sistema de referencia? Exactamente, esa es la pregunta que estaba esperando. Todo va dependiendo del sistema de referencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver esto, que son una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Son movimientos lineales y movimientos en el espacio. Entonces, el sistema de referencia para poder, o el punto de referencia, el punto de origen para el brazo, en este caso específico, va a ser este de aquí. Entonces, tenemos X, tenemos Y y tenemos Z, que sería el volumen. Vaya, ahora sí, sabiendo esto, sabiendo que esto es X, digamos, esto es Y y esto es Z, ¿en qué se está moviendo? En Y. Esto es X, esto es Y, perdón, esto es X, esto es Y y esto es Z. X. En X, ¿seguro? Yes.
¿Seguro? 100%. Sí. Repito, esto es X, esto es Y y esto es Z. X. Moviendo en dos ejes. Exactamente, se está moviendo en dos ejes. ¿Por qué? A ver, ¿por qué llegó a esa conclusión? Porque es un movimiento que indica dos posiciones. Exactamente. Y si ahora si lo rotamos y lo subimos, es un movimiento En tres ejes. Entonces ahí es donde vengo a explicarles esto, que es lo que quería que se entendiera. Existen movimientos lineales, movimientos en el plano y movimientos en el espacio. Mientras se mueva en dos ejes, es un movimiento en el plano. En el momento que este brazo rota, se vuelve un movimiento en el espacio. Entonces vemos, por ejemplo, de que existen diferentes cosas ahora. Como ya no tenemos un movimiento en el plano que sería moverlo hacia adelante, hacia atrás, que gire, siempre se mantiene en el mismo plano, no hay volumen. Y en el momento que tenemos un brazo que se mueve igual, que rota, por ejemplo, ya no hay movimiento solo en el plano, sino solo en el espacio. Cuando tenemos movimiento en el espacio hay algo muy curioso, porque entonces entramos a lo que son las coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas son algo que es un conjunto de variables que sirve para describir específicamente el robot, la configuración del robot. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto mide esto? ¿Hacia dónde se mueve este? Eso específicamente. Entonces, como tenemos aquí el sistema de referencia base del brazo, tenemos también un sistema de referencia en la punta. Entonces, ¿cómo hacerle o cómo sabemos si yo quiero que esta punta con base sistema de referencia, esta parte de aquí se mueva a este punto? ¿Cómo lo hago o cómo sé? Necesito coordenadas generalizadas. Por ejemplo, aquí tenemos en las diapositivas un ejemplo de unos péndulos. La función, digamos, o el vector que define a esos péndulos son Q, esa función Q. Entonces tenemos X, Y, alfa y beta. Tranquilo. Entonces, X define el largo, Y es el punto, y por ejemplo alfa puede ser el ángulo con el que se mueve este eslabón, y beta este eslabón, parándonos en este punto. Sin embargo, allá si nos paramos en el punto, ¿voy a cruzar? Si nos paramos en este punto, entonces X y Y estaría aquí y alfa y beta serían estos dos. Ambos son correctos, pero depende mucho de cómo tú definas tu función Q, cómo vas a poder luego transformarlas a coordenadas cartesianas o las utilicen. ¿Y cómo se transforman? Se utilizan a nuestros queridos amigos jacobianos. ¿Qué son los jacobianos? Son la derivada parcial del vector de posición o de la coordenada generalizada. Sé que a muchos no les gusta, okay, pero ni modo, se tiene que utilizar. Y se utiliza en cinemática. ¿Qué es la cinemática? Pues el control, más que nada, el estudio del movimiento del robot. Entonces también se utiliza el control de la trayectoria, cambio de generalizadas a cartesianas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es lo principal o lo básico que se tiene que saber para más adelante poder hacer lo que es ya la cognición. Esta es la robótica, digamos, básica. Puntos de referencia. Ok, esto es muy importante cuando estamos hablando de localización basada en mapa, que es la siguiente conferencia que se va a dar. Entonces, cuando uno tiene un punto de referencia, por ejemplo, si lo queremos colocar aquí, si lo colocamos el robot, si lo colocamos aquí, en esta parte de aquí, y tomamos como referencia este punto, entonces se puede ubicar aquí, tiene una coordenada, por decir 1,0 y avanza
Entonces, y la referencia se quedó aquí, entonces él ya sabe que avanzó tanto y se encuentra en tal punto con respecto a de este, que es su referencia. Sin embargo, el origen no solo puede ser la referencia. Por ejemplo, la contraesquina de la mesa, que es este lado de allá, también puede ser referencia. Y si lo movemos para allá, él sabe que ahí se encuentra y que la forma más pronta o la más próxima de llegar a este punto es una diagonal, porque ya está predefinido en sus puntos de referencia o en sus coordenadas de referencia. Estos puntos de referencia, repito, no solo es el origen, pueden ser diferentes puntos a lo largo del mapa global en los cuales se va a poder desplazar o va a poder saber que cuando llega a ese punto, ¿dónde se encuentran los demás? Estos se utilizan mucho cuando los mapas globales son muy grandes. Entonces, para evitar llegar a valores, digamos, del punto original, de origen, se tiene otro punto de referencia y cuando se llega a ese punto, digamos que se reinicia, por el estilo, el plano local, y entonces es donde entran los mapas globales y los mapas locales. Y en general, eso es lo básico, lo que se ocupaba, pues, conocer antes de la siguiente conferencia, que es localización basada en mapas. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Leo, por esta interesante conferencia y esperamos que nos acompañen en las siguientes que serán en periodos subsecuentes en la página web de la agencia y en la educación espacial. Encontrar la referencia de los momentos en los que se continuará con esta interesante plática. Por lo pronto, les damos las gracias por estar con nosotros. Buen día.